Por supuesto, hasta cierto punto, también demostró el éxito de los halcones nocturnos en ocultarse. Después de esperar otros 20 minutos o más, Klein se preparó para irse ya que la lluvia estaba cediendo. Planeaba practicar en el club de tiro. En ese momento, Leonard Mitchell, de pelo negro y ojos verdes, salió de la partición. Miró con curiosidad el sofá. ¿Y este es? ¿Un cliente? ¿Está el capitán de vuelta?, preguntó Roxanne encantada. Regresó. El hombre flaco se sorprendió cuando escuchó eso. Él había estado sentado allí, mirando a la puerta. ¿Cómo no descubrió el regreso de alguien? La expresión de Roxanne se congeló de inmediato y se echó a reír. Como compañía de seguridad, no solo usamos la puerta principal. Por supuesto. El hombre flaco asintió convencido. Tampoco le sorprendió el término capitán. Las compañías de seguridad eran equipos de mercenarios o gremios de mercenarios a pequeña escala. Era normal que se usase capitán. Leonard no se metió la camisa blanca. Su chaleco negro también estaba cubierto casualmente. Echó un vistazo al hombre y de repente chasqueó los dedos diciendo: «Soy un miembro del personal de seguridad en la Espina Negra. ¿Cómo podría dirigirme a usted? ¿En qué le puedo ayudar?». Tal vez fue porque había escuchado durante mucho tiempo sobre los personajes desenfrenados de mercenarios que no sentía la ira de ser humillado. En cambio, dejó escapar un suspiro de alivio. Vio a Leonard sentarse y organizó sus palabras. «Mi nombre es Cla, mayordomo del señor Vickery, un comerciante de tabaco. Su único hijo, el pequeño Elliot, fue secuestrado esta mañana. Ya hemos informado a la policía y el asunto ha recibido una alta prioridad. Sin embargo, el señor Vickery sigue inquieto. Quiere pasar por los canales que tienen los mercenarios, el personal de seguridad, así como su comprensión de Tingen, para investigar el caso desde un ángulo diferente y garantizar que el pequeño Elliot sea rescatado de manera segura. Si puede encontrar dónde se esconden los secuestradores, el señor Vickery estará dispuesto a pagarle 100 libras. Si tiene los medios para salvar al joven maestro Elliot, él está dispuesto a pagar el doble. 200 libras. Leonard Mitchell sonrió tranquilamente. ¿No parece que el señor Vickery solo desea que encontremos el escondite de los secuestradores? Si no, no pensaría que su único hijo vale 100 libras. Un comerciante de tabaco que tiene vínculos estrechos con las plantaciones del sur no ofrecería solo 200 libras. No. El señor Vickery es solo un comerciante ordinario. Él no es considerado rico. Además, él cree que la policía será más profesional a la hora de rescatar a su hijo, respondió Cla con franqueza. Muy bien. No hay problema, volvió a chasquear los dedos. Sus ojos verdes se tornaron hacia Roxanne. Mi bella dama, por favor escriba un contrato. No siempre actúes como un poeta. De hecho, todo lo que haces es recitar las obras de otros. Habiendo olvidado la presencia del cliente, Roxanne bromeó. Estaba acostumbrada a intercambiar bromas con Leonard. Por supuesto, la compañía de seguridad La Espina Negra realmente no se preocupaba por sus clientes. Era genial tenerlos, pero también estaba bien no tenerlos. Roxanne dejó el mostrador de recepción y entró en la oficina del personal. Pronto, hubo sonidos de mecanografía saliendo de la oficina. Las esquinas de la boca de Klein se contrajeron un poco. Los encontró demasiado poco profesional. No hay una plantilla estándar para un contrato. Eso es trágico. Y más triste es el hecho de que estoy trabajando en una empresa tan poco profesional. En el momento en que esos pensamientos surgieron en él, Roxanne completó un contrato simple que tenía solo unas pocas cláusulas. Entonces, Cla y Leonard Mitchell lo firmaron. Después de que Cla lo sellase, tomó el contrato, regresó a la sala de contabilidad y consiguió que la señora O'Uriane lo sellase con el logotipo de la compañía de seguridad, La Espina Negra, algo que en realidad era inútil. Dunn normalmente se lo entregaba a O'Uriane para su custodia. El domingo, se le pasaría a Roxanne y compañía. Voy a esperar sus buenas noticias. Después de recibir una copia del contrato, Cla se levantó e hizo una reverencia sin el sombrero. Leonard no respondió. Parecía estar pensando con profundidad.
De repente giró la cabeza hacia Klein y reveló una sonrisa. Necesito tu ayuda. Ah. Estaba sorprendido. Quiero decir que tú y yo podemos terminar esta misión juntos. Las comisuras de la boca de Leonard se curvaron ligeramente mientras explicaba. Soy bueno con el combate, tiro, escalando, detección y conjuro, y asumo algunos roles de apoyo. Pero eso no incluye buscar gente. No esperas que el viejo Neil salga con tal clima, ¿verdad? Cuando dijo verdad, su voz se redujo a un murmullo que Klein apenas pudo oír. Muy bien. Tenía la necesidad de probar sus nuevas habilidades, mientras que también se sentía un poco cauteloso hacia Leonard Mitchell. Phil. Esperemos que se complete con éxito. Me pregunto qué tan útiles serán mis habilidades de vidente. Se preguntó con cierta anticipación. Capítulo 43. Búsqueda. Mientras miraba a Klein, Leonard sonrió y asintió. Entonces, ¿necesitas algo de ellos? Había cooperado con el viejo Neil y compañía en numerosas ocasiones, por lo que, naturalmente, sabía que la adivinación requería un medio, especialmente cuando la persona que estaba siendo adivinada no estaba presente. Pensó por un momento antes de decirle a Cla, necesito algo de ropa reciente de Elliot que no haya sido lavada o almidonada. Sería mejor si tuviese algún accesorio que solía usar. Trató de elegir medios ordinarios, no algo que normalmente crearía preguntas. Pero aún así, Cla tuvo una mirada de desconcierto. ¿Por qué? Después de su pregunta, agregó, tengo una foto del joven maestro Elliot conmigo. ¿Por qué? ¿Porque estamos adivinando su ubicación? Estuvo sin respuestas por un momento. Si respondía con sinceridad, ignorando el hecho de que violaba la cláusula de confidencialidad, probablemente se iría de inmediato y rompería el contrato mientras maldecía este montón de estafadores. Si eso funciona, ¿por qué no busco al médium espiritual más famoso en el condado de Auba? Por un lado, Leonard Mitchell se rió y dijo, señor Cla, mi compañero, colega, cría una mascota única. Su sentido del olfato es más agudo que el de un sabueso. Es por eso que necesitamos ropa que el pequeño Elliot usase y artículos que usaba para ayudarnos a encontrarlo. Como sabe, las pistas normalmente lo llevan a una región general. En cuanto a la foto, también la necesitaremos. Ambos necesitamos saber qué aspecto tiene. Cla aceptó la razón asintiendo lentamente. ¿Estará esperando aquí o irá conmigo a la residencia del señor Bicroy en la ciudad? Vayamos juntos. Ahorraremos tiempo, respondió Klein con simpleza. No solo estaba ansioso por probar sus habilidades como villante, sino que también quería salvar al niño. Está bien, el carruaje está abajo. Mientras Cla hablaba, sacó una fotografía en blanco y negro y se la entregó a Leonard. Era una foto de Elliot Bicroy solo. Tenía unos 10 años y tenía un pelo bastante largo que casi le cubría sus ojos. Había pecas obvias en su rostro y no parecía sobresalir. Leonard la miró y se la entregó a Klein. Miró detenidamente y guardó la fotografía en su bolsillo. Luego, tomó su bastón y se puso el sombrero. Siguió a los dos fuera de la compañía y subió a las escaleras del carruaje. El interior del carruaje era bastante espacioso. Estaba forrado con una alfombra gruesa y una mesa pequeña para colocar artículos. Mientras Cla estaba cerca, Klein y Leonard no dijeron una palabra. En silencio, disfrutaron de la experiencia de atravesar los caminos concurridos en un carruaje. El conductor es bastante bueno. Leonard rompió el silencio después de algún tiempo con elogios y una sonrisa. Sí, respondió Klein de manera superficial. Cla forzó una sonrisa y dijo, sus cumplidos son su honor. Estaremos allí pronto. Como tenían miedo de alertar a los secuestradores, el carruaje no se detuvo en la residencia de los Bicroy. En cambio, se detuvo al lado de una calle cercana. Cla sostuvo un paraguas y fue a la residencia. Después de esperar un tiempo, Leonard le habló nuevamente. Mi conjetura de la última vez no fue algo sin un objetivo. Solo estaba tratando de decirte que el cuaderno definitivamente volverá a aparecer. Tal vez, podría ser pronto. Esa realmente no es una conjetura alegre.
Usó su barbilla para hacer un gesto hacia el conductor del carruaje que estaba afuera, lo que indica que no deseaba discutir temas delicados con extraños. Leonard silbó y giró la cabeza para mirar por la ventana. Vio gotas de lluvia a través del cristal, dejando marcas borrosas. Hizo que el mundo afuera estuviese empañado. Después de un rato, Clark regresó con una bolsa de artículos. Como caminaba apresuradamente, el borde de sus pantalones estaba sucio y la parte delantera de su camisa estaba ligeramente mojada. Estas son las vestiduras que el joven maestro Elliot usó ayer. Este es el amuleto de tormenta que suele usar. Klein lo tomó y lo miró. Descubrió que era un traje formal de caballero en miniatura, una pequeña camisa, chaleco, corbata de lazo, etc. Y el amuleto de tormenta estaba hecho de bronce. Estaba tallado con símbolos que representan vendavales y olas marinas, pero los artículos no desencadenaron su percepción. Voy a contarles en detalle los incidentes que llevaron al secuestro del joven maestro Elliot. Con suerte, les permitirá encontrarlo más fácilmente. Clark se sentó y describió la pesadilla que ocurrió en la mañana, con la esperanza de que los ayudantes por los que él tuvo que pasar grandes problemas para contratar fuesen de ayuda. Klein y Leonard no tenían ningún interés en los detalles. Lo único que les importaba era la cantidad de secuestradores, si había ocurrido algo inusual o si tenían algún arma. 3, normales, con armas de fuego. Después de obtener la información deseada, se despidieron de Clark y contrataron un carruaje ligero de 2 ruedas. A diferencia de los carruajes públicos, los de alquiler privado eran de 4 ruedas o de 2. Cobraban ya sea por tiempo o por distancia. El último cobraba 4 peniques por kilómetro en la ciudad y 8 peniques por kilómetro afuera. El primero cobraba 2 solís por hora o parte del mismo. Después de la primera hora, había cargos adicionales de 6 peniques cada 15 minutos. Si el clima era inclemente o si el cliente necesitaba ir más rápido, podría ser incluso más alta. Había escuchado de así que, en la capital, Buckland, esos conductores de carruajes eran famosos por dar precios escandalosos. Para él, tomar un carruaje privado era todo un lujo. Sin embargo, no tenía que preocuparse por eso en este momento, ya que Leonard había arrojado 2 solís al conductor del carruaje. Cobra por tiempo. Después de que dio sus instrucciones, cerró la puerta del carruaje. ¿A dónde se dirigen? El conductor del carruaje estaba encantado y desconcertado mientras sostenía los 2 billetes. Espera un momento, miró a Klein. Asintió levemente y sacó la ropa de Elliot. La extendió en el piso del carruaje y luego envolvió el amuleto de tormenta alrededor del mango de su bastón. Sostuvo el bastón negro con incrustaciones de plata y lo puso directamente sobre la ropa. Recogió la esfera de luz en su cabeza mientras su mente se detenía rápidamente. Sus ojos marrones se volvieron más profundos en color mientras entraba en un estado de meditación media. Sintió que el espíritu de su cuerpo se encendía. Vio vagamente el mundo de los espíritus en todas partes. En silencio dijo, la ubicación de Elliot. Después de repetirlo 7 veces, soltó el bastón negro, pero el bastón no cayó al suelo. Permaneció parado frente a él a pesar de que el carruaje estaba temblando. Alrededor de Klein ocurrieron movimientos diminutos pero invisibles, y sintió como que un par de ojos lo estaban mirando. En los últimos días, había sentido esa sensación ocasionalmente cuando estaba en el estado de meditación o visión espiritual. Con un poco de miedo, miró el bastón con sus profundos ojos. Recitó una vez más en su corazón, la ubicación de Elliot. La ubicación de Elliot. Después de que terminó de decir eso, el bastón cayó y señaló hacia adelante. Recto. Sostuvo el bastón y dijo con voz profunda. Su voz sonaba un poco etérea como si pudiese penetrar en el mundo de lo desconocido. Esa era una de las habilidades de adivinación que había adquirido. Se llamaba rastreo con vara. La herramienta elegida tenía que ser de madera, metálica o una mezcla de ambas. En circunstancias normales, requeriría 2 varas reales de radiestesia. Las varillas de radiestesia tenían la forma de 2 alambres de metal rectos, afilados en un borde. Se aferraría al lado más corto y lo giraría para determinar la dirección correcta.
pero como vidente, se dio cuenta a través de la práctica que podía buscar personas usando directamente ese método. También podía usar su bastón como un reemplazo para varillas de radiestesia. La dirección en la que caía el bastón era la dirección del elemento que estaba buscando. En cuanto al cuaderno de la familia Antígenes, no podía recordarlo en absoluto. Sin la menor impresión, no había forma de que lo encontrase. Siga recto, instruyó Leonard al conductor del carruaje en voz alta. Te diremos cuando haya necesidad de girar. El conductor del carro no entendió por qué era necesario, pero los billetes en su bolsillo y la disposición de sus pasajeros a entregar el dinero lo mantuvieron callado. Eligió seguir las extrañas instrucciones. El carruaje avanzaba lentamente, pasando una calle tras otra. A mitad de camino, usó el rastreo con vara para corregir su dirección. Una vez que el carruaje dio la vuelta a un edificio una vez, finalmente determinaron que Elliot estaba dentro. Solo había pasado 30 minutos desde que se despidieron de Cla. Después de descartar el rastreo con vara, no siguió usando la ropa de Elliot. En su lugar, colocó el bastón entrelazado con el amuleto de tormenta directamente en el suelo. Sus ojos se oscurecieron una vez más mientras las gotas de lluvia a su alrededor giraron de repente en su lugar. El bastón cayó al frente con una inclinación. Señaló la escalera y dijo, allí. A veces, realmente envidio al viejo Neil. Del mismo modo que te envidio ahora. Al ver esa escena, Leonard sonrió con un suspiro. Le lanzó una mirada y respondió con un tono tranquilo, eso no es nada difícil. Si estás dispuesto a aprender, definitivamente podrías dominarlo. Tu percepción debe ser muy alta, ¿verdad? Leonard asintió y se echó a reír. Eso no es algo bueno. Aceleró el paso y entró en el edificio en medio de la lluvia que ya cedía. Klein tenía miedo de empapar su traje formal, por lo que corrió. El edificio solo tenía 3 pisos. Era similar a un bloque de apartamentos de la tierra. La entrada a cada piso estaba situada a lo largo del tramo de escaleras. Solo había 2 unidades por piso. Utilizó el rastreo con vara tanto en el primer como en el segundo piso, pero el bastón permaneció inmóvil mientras apuntaba hacia arriba. Los 2 se calmaron y llegaron al tercer piso. Una vez más colocó el bastón negro en el suelo. ¡Wosh! Una brisa sopló a través de las escaleras y sus pupilas cambiaron de color. La oscuridad parecía que podía chupar las almas de las personas. ¡Wosh! ¡Wosh! Algunos llantos parecían sonar alrededor de ellos. Relajó su palma, el bastón con el amuleto de tormenta entrelazado se mantuvo erguido mágicamente. En silencio leyó la ubicación de Elliot de nuevo. Observó caer su bastón negro mientras señalaba la habitación correcta. Deberían estar allí. Mientras recogía su bastón, golpeó 2 veces su glabela. Varios colores se entrelazaron mientras miraba la habitación correcta. Vio todo tipo de auras en el interior. 1, 2, 3, 4. 3 secuestradores y un rehén. Los números coinciden. Una de sus auras es pequeña. Es probable que sea Elliot. El señor Cla dijo que tienen 2 rifles de caza y un revólver. Susurró. Leonard se rió entre dientes. Déjame recitar un poema para ellos. ¿Por qué ser un secuestrador? ¿Por qué no puede ser felizmente una persona civilizada? Dejó la bolsa con la ropa de Elliot y avanzó 2 pasos. Su expresión de repente se volvió serena y melancólica. Su voz magnética y profunda sonó gradualmente. Oh, amenaza de horror, de llantos carmesíes es la esperanza. Una cosa al menos cierta, esta vida vuela, una cosa es segura, el resto es mentira. La flor ha florecido que una vez muere para siempre. Capítulo 44. Destino. El canto de Leonard sonaba cual canción de cuna mientras resonaba ligeramente a través de las puertas y en la escalera de madera. Su mente de inmediato se volvió torpe. Sintió que veía una luz de luna silenciosa y un sereno lago ondulante. Sus párpados rápidamente se pusieron pesados como si estuviese a punto de quedarse dormido de pie. En medio de esas sensaciones indistintas, también sintió un enfoque extraño, sin forma e indiferente en su espalda.
Se sentía como si estuviese vagando por el mundo espiritual. Una sensación desconcertante de déjà vu lo inundó. De repente encontró su tren de pensamiento una vez más. Con su fuerte percepción espiritual y su extrema familiaridad con la meditación, apenas escapó de la influencia del poema de medianoche. Sin embargo, permaneció sereno y apenas podía evocar emociones. Pronto, Leonard dejó de cantar mientras giraba la cabeza con una sonrisa. Estoy considerando pedirle permiso al capitán para solicitar un laúd de Feina Potter. ¿Cómo puede no haber un acompañamiento al cantar? Jejeje, estoy bromeando. Los puedo escuchar dormidos. El halcón nocturno de cabello negro y ojos verdes, con su vibra poética, dio un paso adelante y caminó hacia la puerta que los separaba de los secuestradores y rehenes. De repente, movió el hombro y lanzó un puñetazo a la cerradura de la puerta. ¡Crack! La tabla de madera alrededor de la cerradura se rompió de una manera amortiguada. Eso requiere un control preciso. Leonard volteó la cabeza y sonrió. Luego metió la mano en el agujero y abrió la puerta. Klein, que había recuperado la conciencia, no estaba tan seguro como él. Metió la mano bajo su axila, sacó su revólver y giró el cilindro, asegurándose de que pudiese disparar en cualquier momento. Cuando la puerta se abrió, vio a un hombre que dormía en una mesa con una pistola a sus pies. Otro hombre se frotaba los ojos aturdido mientras trataba de levantarse. ¡Bam! Leonard se deslizó hacia adelante y dejó inconsciente al secuestrador que se estaba despertando. Klein planeaba también entrar cuando de repente sintió algo. Se dio la vuelta bruscamente y miró hacia la escalera. Tap, tap, tap. Sonaban pasos de algo aproximándose desde abajo. Quedó claro que ese algo era un hombre sin sombrero con un abrigo marrón que rodeaba la escalera en su camino hacia el tercer piso mientras abrazaba una bolsa de papel con pan. De repente, se detuvo. Vio el cañón de un arma apuntándole con un brillo metálico. Sus pupilas reflejaban a un joven vestido con un sombrero de copa, traje formal negro con una corbata de lazo del mismo color. También reflejaba el bastón que descansaba a lo largo del corredor y el peligroso revólver. No te muevas. Levanta tus manos. 3, 2, 1. Su tono era profundo pero relajado. Sostuvo el revólver con ambas manos mientras trataba de imaginar al hombre como a un objetivo de su práctica. En medio de la tensa atmósfera, el hombre del abrigo marrón tiró la bolsa de pan y levantó lentamente las manos. Señor, ¿es esto una especie de broma? ¿Ha habido un malentendido? Se quedó mirando fijamente el dedo que estaba colocado en el gatillo mientras forzaba una sonrisa. Klein no pudo determinar temporalmente si era cómplice o un vecino, pero no reveló ninguna anomalía. Dijo con voz profunda, no intentes resistirte. Alguien determinará si es un malentendido en un momento. En ese instante, Leonard, quien había terminado de encargarse de los secuestradores, salió y notó al hombre en la escalera. Dijo tranquilamente, ¿entonces los secuestradores tienen a otro cómplice responsable de comprar y entregar alimentos? Al escuchar eso, las pupilas del hombre se contrajeron. De repente levantó su pie y pateó la bolsa de pan en un intento de bloquear la visión de Klein. Aparentemente no afectado, apretó fríamente el gatillo como en su entrenamiento habitual. ¡Bam! Sangre brotó del hombro izquierdo del hombre. Cayó al suelo e intentó escapar al segundo piso. Sin embargo, Leonard ya había extendido su mano hacia la barandilla antes de impulsarse para saltar. Con un ruido opaco, aterrizó en el hombre desde arriba. El hombre se desmayó mientras Leonard se quitaba algo de la sangre que le había salpicado. Miró a Klein y se rió entre dientes. Buen disparo. Estaba tratando de golpear sus piernas. La esquina de su boca se contrajo de una manera indiscernible mientras captaba el olor a sangre. Descubrió que, a pesar de no tener ninguna mejora en sus sentidos visuales, auditivos o táctiles después de consumir la poción de vidente, todavía podía ver objetos obstruidos y escuchar pasos débiles, lo que le permitía tomar un juicio preventivo. ¿Está eso en el alcance de la percepción espiritual? Asintió pensativamente mientras observaba a Leonard encontrar una daga afilada en posesión del cómplice, arrastrarlo a la habitación. Con una pistola y un bastón en cada mano,
entró en la habitación del secuestrador. Vieron a Elliot Vickery despertándose de golpe, enderezando su cuerpo y sentándose lentamente desde una posición acurrucada. Leonard había atado firmemente a los 3 secuestradores con la cuerda que usaban contra Elliot. Agrupados, fueron arrojados a un rincón. La falta de cuerda se solucionó rasgando sus ropas. El hombre inconsciente que recibió un disparo en el hombro fue vendado, pero Leonard desdeñó ensuciarse las manos, por lo que no le ayudó a extraer la bala. ¿Quiénes son ustedes?, tartamudeó Elliot de placer cuando vio la escena ante él. Sí, adivinaste con precisión, respondió Leonard casualmente en genuflexión. Nunca esperé que este bastardo tuviese algunas células de humor en él. Bajó el revólver y le dijo a Elliot: somos mercenarios contratados por tu padre. También puedes llamarnos personal de seguridad. Uf, ¿de verdad? He sido salvado, dijo Elliot alegremente sin atreverse a hacer ningún movimiento. Era evidente que había sufrido de una manera bastante severa en las pocas horas de ser una víctima de secuestro. No tenía el tipo de temeridad que normalmente tendría alguien de su edad. Leonard se levantó y le dijo a Klein: baja las escaleras y busca a algunos policías patrullando. Haz que informen al comerciante de tabaco. No deseo salir con un niño y 4 idiotas como un secuestrador. Klein, que se preguntaba sobre las consecuencias, asintió. Guardó su revólver, recogió su bastón y caminó hacia la escalera. Mientras bajaba las escaleras, tuvo la sensación de haber olvidado algo. Además, escuchó a Leonard decir a Elliot: no te pongas nervioso. Pronto verás a tu padre, a tu madre y a tu viejo mayordomo, Cla. ¿Por qué no jugamos una ronda de quint? Contuvo su risa y salió a la calle. Con la ayuda de los peatones, encontró a 2 policías. No usó su insignia ni su identificación como miembro del Departamento de Operaciones Especiales. En cambio, usó su identidad como miembro de una empresa de seguridad profesional y relató los hechos de manera objetiva. En cuanto a él sosteniendo una pistola, no estaba preocupado en absoluto. Había recibido un certificado de uso de armas múltiples anteayer. Su solicitud se aceleró pasando por canales internos. Los 2 policías intercambiaron miradas y uno de ellos se fue para reunir refuerzos e informar a la familia Vickery. El otro policía lo siguió a la habitación de los secuestradores. Después de esperar más de 40 minutos, Leonard le hizo una señal mientras el policía no estaba prestando atención. Debía escaparse de la habitación con él. Confía en mí, dirigirse a la estación de policía es una pérdida de tiempo extrema. Salgamos primero, explicó el halcón nocturno con el porte poético y con una mirada relajada. Ya que Leonard estaba dejando en claro que asumiría responsabilidad por cualquier repercusión, no replicó y lo siguió. Casi 5 minutos después, unos cuantos carruajes se apresuraron hacia el edificio donde estaban los secuestradores. El viejo mayordomo, Cla, desembarcó con su corpulento maestro, Vickery. Hasta ese momento, todavía estaba aturdido. Encontraba muy raro que las noticias llegasen tan rápido. Se sentía como un sueño. De repente, escuchó un crujido y se dio la vuelta. Un carruaje de 2 ruedas pasaba con las ventanas abiertas. Leonard, de pelo negro y ojos verdes, había vuelto a chasquear los dedos. Después de pasar por el carruaje de Vickery, Leonard cerró la ventana, se dio la vuelta y miró a Klein. Extendió su mano derecha y sonrió. Fue un placer trabajar contigo. No creo que estemos en tan buenos términos. Sacudió la cabeza. No esperaba que el caso de secuestro se resolviese tan rápido. Todo lo que podía hacer era maravillarse con las capacidades de los villanes. A pesar de que solo era un villane de 9ª secuencia a medias, podía hacer muchas cosas inconcebibles. Este es un gesto de paz entre los aristócratas después de un choque de espadas, explicó Leonard con una sonrisa. Lo sé. Tenía muchos compañeros de clase aristocráticos. Miró por la ventana y dijo frunciendo el ceño: ¿no deberíamos confirmar con el señor Cla? Si él cree que la policía rescató a Elliot, nuestra comisión se dividirá en 2. Un total de 100 libras. No había ninguna duda sobre el hecho de que habían proporcionado la ubicación de los secuestradores de su reunión anterior. No te preocupes. Para nosotros,
El dinero no es tan importante, dijo Leonard encogiéndose de hombros. Es muy importante para mí. Forzó una sonrisa educada y dijo, muchos poetas murieron temprano por la pobreza. Leonard se rió entre dientes. Creo que Elliot no mentiría sobre este asunto. Puedo decir que todavía le queda algo de su inocencia. Sin embargo, tampoco obtendrás mucho de la comisión de 200 libras. ¿Cuánto obtendría?, preguntó de inmediato. Como siempre ha existido una regla tácita, la mitad de la comisión se entregaría a la señora Oriane como fondos adicionales para el equipo. El resto se dividirá entre los miembros. Lástima que no seas un miembro oficial, solo obtendrás alrededor del 10% de la mitad restante. ¿10 libras? Eso tampoco es malo. Fingió sentir el pinchazo y preguntó, ¿no te preocupa que los secuestradores se den cuenta de que estaban bajo la influencia de los poderes de un villano después de que despierten? No sospecharán nada. Solo creerán que el clima fue bueno y muy propicio para dormir, lo que los llevó a quedarse dormidos. Incluso creerán que la canción solo existió en sus sueños. Eso es algo que hemos verificado antes, respondió Leonard con mucha confianza. En cambio, son tus balas cazademonios las que podrían despertar sospechas. Por supuesto, ser un extraño que disfruta del misticismo sería una explicación perfectamente razonable. Ya veo. Se sintió aliviado. Pero simplemente seguía sintiendo que había olvidado o pasado por alto algo. Después de regresar a la calle Sautelan, no esperó la llegada de Cla. Se dirigió a la casa de Belch y tomó una ruta diferente a casa. En el camino, compró un poco de carne y aceitunas para la cena. La comida fue agradable como siempre, con los mismos 3 hermanos charlando ociosamente. Sin embargo, hubo un visitante adicional. Era un trabajador responsable de cobrar 1 centavo por el medidor de gas. La noche se oscureció, los hermanos se dieron las buenas noches y regresaron a sus habitaciones. Estaba durmiendo profundamente cuando repentinamente algo familiar lo despertó. Abrió la puerta confundido y llegó afuera de la habitación donde nadie se quedaba. Abrió la puerta moteada y vio un escritorio gris. Había un cuaderno en la mesa y su tapa estaba hecha de papel duro. Era completamente de color negro. Una sensación desconcertante de déjà vu surgió en él cuando se acercó y abrió el cuaderno. La página que abrió era de una foto de alguien vestido con ropa magnífica y un tocado espléndido, el loco. Abajo de el loco había una línea en Hermes. Todos morirán, incluyéndome. El horror se apoderó de su corazón cuando se dio cuenta de repente de que la esquina de la boca de el loco se estaba curvando hacia arriba. ¡Puf! Se sentó en shock mientras veía que la luz de la luna carmesí penetraba sus cortinas. Vio su estantería, escritorio y la silueta de su propio dormitorio. Se dio cuenta de que había tenido una pesadilla. Como vidente, sabía lo que los sueños solían presagiar algo. Por lo tanto, comenzó a buscar seriamente a través de sus recuerdos. Se congeló cuando supo lo que se había perdido hoy. Mientras estaba inmerso en el canto de Leonard, había sentido un enfoque indiferente y sin forma en su espalda. La sensación de ser observado se sentía diferente de la meditación o experiencia habitual que tenía al usar la visión espiritual. Le dio una sensación de déjà vu. Según el capitán Dunn, una vez que surja en mí una sensación de déjà vu, probablemente significa. Se enderezó de repente y confirmó esa sensación. Sí, es ese cuaderno. El cuaderno de la familia Antígenes. Capítulo 45. Regresando. El cuaderno de los Antígenes está en el apartamento, al otro lado del de los secuestradores. Aunque fue muy casual, creía que su intuición estaba en lo correcto. Inmediatamente se levantó de la cama y se cambió rápidamente la ropa vieja que usualmente usaba para acostarse. Tomó una camisa blanca a su lado y se la puso, abotonándose rápidamente de arriba a abajo. 1, 2, 3. De repente se dio cuenta de que le faltaban botones. Los lados izquierdo y derecho no parecían coincidir. Observando con cuidado, se dio cuenta de que había cometido un error al abotonar el primer botón, haciendo que la camisa se arrugase.
Sacudió la cabeza con impotencia antes de respirar hondo y exhalar lentamente utilizando algunas de sus técnicas de meditación para restablecer su calma. Después de colocarse la camisa blanca y el pantalón negro, apenas logró colocarse la funda correctamente. Sacó el revólver que escondía debajo de su almohada y lo enfundó. Sin tiempo para atarse una corbata de lazo, se puso el traje formal, y con sombrero y bastón en cada mano, caminó hacia la puerta. Después de ponerse su sombrero de copa, giró suavemente la manija de la puerta y caminó hacia el pasillo. Cerró con cuidado la puerta de madera de su habitación y se escabulló escaleras abajo como un ladrón. Usó una pluma y papel en la sala de estar para dejar una nota, informando a sus hermanos que había olvidado mencionar que tenía que irse temprano al trabajo. En el momento en que salió por la puerta, sintió una brisa fresca y todo su ser se calmó. La calle frente a él estaba oscura y silenciosa, sin peatones. Solo las lámparas de gas iluminaban las calles. Sacó su reloj de su bolsillo y lo abrió. Eran las 6 de la mañana y la luz de la luna carmesí se había desvanecido por completo. Sin embargo, había un matiz de amanecer sobre el horizonte. Estaba a punto de buscar un costoso carruaje de alquiler cuando vio que se acercaba un carruaje de 2 caballos y 4 ruedas sin rieles. ¿Hay carruajes públicos tan temprano en la mañana? Se quedó perplejo mientras avanzaba e hizo un gesto para que se detuviese. «Buenos días, señor». El conductor del carruaje detuvo a los caballos hábilmente. El oficial de boletos a su lado se llevó la mano a la boca mientras bostezaba. A la calle Sautelán sacó 2 centavos y 4 peniques de su bolsillo. 4 peniques, respondió el oficial de boletos sin ninguna duda. Después de pagar el viaje, se subió y lo encontró vacío. Exudaba una clara soledad en medio de la noche oscura. «Tú eres el primero», dijo el conductor del carruaje con una sonrisa. Los 2 caballos marrones aumentaron su ritmo mientras avanzaban enérgicamente. Para ser honestos, nunca imaginé que hubiese un carro público tan temprano en la mañana. Se sentó cerca del conductor del carruaje e hizo una charla ociosa para desviar su atención y relajar su mente tensa. El conductor del carruaje dijo de manera autocrítica: «Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero todo lo que gano es 1 libra por semana». «¿No hay descansos?», preguntó desconcertado. «Tomamos turnos para descansar 1 vez a la semana». El tono del conductor se volvió pesado. El oficial de boletos a su lado agregó: «Estamos a cargo de recorrer las calles desde las 6 hasta las 11 de la mañana. Después de eso, almorzamos y tenemos un descanso por la tarde. Cerca de la hora de la cena, que es a las 6 de la tarde, reemplazamos a nuestros colegas. Incluso si no necesitamos descansar, los 2 caballos lo necesitarían». No era para nada así en el pasado. Hubo un accidente que no debería haber ocurrido. Debido a la fatiga, un conductor perdió el control de su carruaje y se volcó. Concluyó en que tuviésemos turnos. De otra forma, esos chupasangres nunca se volverían amables tan repentinamente. El conductor del carruaje se burló. Bajo la iluminación del alba, el carruaje se dirigió hacia la calle Sautelán y recogió de 7 a 8 pasajeros en el camino. Después de relajarse, no volvió a conversar. Cerró los ojos y recordó las experiencias de ayer, con la esperanza de darse cuenta de si había olvidado algo. Cuando los cielos estaban más brillantes y el sol estaba completamente arriba, el carruaje finalmente llegó a la calle Sautelán. Se apretó el sombrero con la mano izquierda y saltó rápidamente del carro. Entró apresuradamente a la calle Sautelán 36 y llegó a la entrada de la compañía después de subir el tramo de escaleras. La puerta todavía estaba cerrada y aún no se había abierto. Sacó el manojo de llaves de su cintura y encontró la llave de latón correspondiente. La insertó en el ojo de la cerradura y la giró. La empujó hacia adelante y la puerta se abrió lentamente. Vio a Leonard Mitchell, de pelo negro y ojos verdes, olfateando un cigarrillo popular. «Para ser honesto, prefiero los cigarros». «¿Pareces tener prisa?», el halcón nocturno poeta preguntó de una manera relajada y acogedora. «¿Dónde está el capitán?», preguntó en lugar de responder. Leonard señaló a la partición. «Está en la oficina. Como desvelado avanzado, solo necesita dormir 2 horas al día».
Creo que es la poción que a los dueños de fábricas o banqueros más les gustaría. Asintió y pasó rápidamente a través de la partición. Vio que Dunn Smith había abierto la puerta de su oficina y estaba parado en su entrada. ¿Qué ocurre? Vestido con su impermeable negro, sostenía un bastón con incrustaciones de oro con una expresión solemne y severa. Me vino una sensación de déjà vu. Debería ser el cuaderno. El cuaderno de la familia Antígenes. Se esforzó por hacer que su respuesta fuera clara y lógica. ¿Dónde fue eso? La expresión de Dunn Smith no tuvo ningún cambio obvio. Sin embargo, su intuición le dijo que había ocurrido un revuelo claro e invisible en él. Ese posiblemente era un destello de su espíritu o un cambio en sus emociones. Es en el lugar donde Leonard y yo salvamos al rehén ayer. Frente a la habitación de los secuestradores. No lo noté en ese entonces, solo cuando tuve un sueño y recibí una revelación. No ocultó nada. Por lo que parece, me perdí de hacer grandes contribuciones. Leonard, que había caminado hacia la partición, se echó a reír. Dunn asintió levemente mientras lo instruía con una expresión solemne. Haz que Kenley reemplace al viejo Neil en su guardia de la armería. Que Neil y Fry vengan con nosotros. Leonard dejó de actuar frívolo e inmediatamente informó a Kenley y Fry que estaban en la sala de entretenimiento de los halcones nocturnos. Uno de ellos era un desvelado y el otro era un coleccionista de cadáveres. 5 minutos más tarde, el carruaje de 2 ruedas que estaba bajo la jurisdicción de los halcones nocturnos comenzó a moverse por las escasas calles en la mañana. Leonard llevaba un sombrero de plumas, una camisa y un chaleco. Se quedó como el conductor del carruaje, azotando un látigo de vez en cuando, emitiendo un crujido. Dentro del carruaje, Klein y el viejo Neil estaban sentados a un lado. Frente a ellos estaban Dunn Smith y Fry. La piel del coleccionista de cadáveres era tan blanca que parecía que no había estado bajo el sol durante mucho tiempo o que tenía una deficiencia grave de sangre. Parecía estar en sus 30 con cabello negro y ojos azules. Tenía un puente nasal alto y sus labios eran muy delgados. Poseía un comportamiento frío y oscuro y tenía un ligero hedor por tocar cadáveres a menudo. Repite la situación de nuevo en detalle. Dunn se ajustó el cuello de su impermeable negro. Klein acarició el topacio que colgaba en su manga mientras comenzó a narrar desde su misión hasta el sueño. A un lado, el viejo Neil se rió entre dientes. Tu destino parece estar relacionado con el cuaderno de la familia Antígenes. Nunca esperé que te lo encontrases de esa manera. Así es. ¿No es esto una coincidencia demasiado grande? Afortunadamente, Leonard mencionó que no había indicios de facciones ocultas de poderes misteriosos en juego según las investigaciones preliminares del secuestro de Elliot. Fue únicamente un delito motivado por el dinero. De lo contrario, realmente sospecharía de si alguien había preparado que eso sucediese deliberadamente. Encontró la situación bastante curiosa. Era demasiada coincidencia. Dunn no expresó sus ideas ya que estaba pensando profundamente. Del mismo modo, Fry mantuvo su silencio en su impermeable negro. Solo cuando el carruaje se detuvo en el edificio mencionado por Klein se rompió el silencio. Vamos arriba. Klein, tú y el viejo Neil caminen detrás. Sean prudentes, muy prudentes. Dunn se bajó del carruaje y sacó un extraño revólver con un cañón claramente largo y grueso. Lo metió en su bolsillo derecho. Muy bien. Klein no se atrevió a dudar de ese punto. Después de que Leonard encontrase a alguien para cuidar el carruaje, los 5 villanes entraron ordenadamente en el edificio. Con pasos muy ligeros, llegaron al 3er piso. ¿Es este el lugar? Leonard señaló el apartamento frente al de los secuestradores. Klein golpeó 2 veces su glabela y activó su visión espiritual. En ese estado, su percepción espiritual fue realzada nuevamente. Encontró la puerta familiar, como si ya una vez hubiese entrado. Sí, asintió afirmando. El viejo Neil también activó su percepción espiritual, y después de observar cuidadosamente, dijo, no hay nadie dentro, ni hay ningún brillo espiritual de magia. El coleccionista de cadáveres, Fry, agregó con su voz ronca,
no hay espíritus malignos. Podía ver muchos cuerpos espirituales, incluyendo espíritus malignos y espectros inquietos, incluso sin activar su visión espiritual. Leonard dio un paso adelante y, como ayer, golpeó la cerradura de la puerta. Esta vez no solo se rompió la madera circundante, sino que incluso la cerradura de la puerta voló y cayó ruidosamente al suelo. Klein pareció sentir que un sello invisible se desvanecía instantáneamente. De inmediato, percibió un olor intenso de putrefacción. Cadáver, un cadáver podrido, describió Fry con frialdad. No parecía sufrir de náuseas. Dunn extendió su mano derecha enguantada de negro y abrió la puerta lentamente. Lo primero que vieron fue una chimenea. Para estar a principios de julio, había un calor anormal que emanaba la habitación. Frente a la chimenea había una mecedora. Sentada en ella estaba una anciana vestida de blanco y negro. Su cabeza colgaba baja. Su cuerpo era anormalmente grande. Su piel era verde oscura e hinchada. Se sentía como si fuese a explotar de un simple golpe, soltando un hedor putrefacto desde el interior. Gusanos y otros parásitos se retorcían entre su carne, sangre y jugos podridos, o ropa y arrugas, aparecían como puntos de luz en la visión espiritual. Parecían aferrarse a una oscuridad extinguida. ¡Pum! ¡Pum! Los globos oculares de la anciana cayeron al suelo y rodaron unas cuantas veces, dejando atrás una mancha marrón amarillenta. Se sintió disgustado, y, al no poder tolerar más el olor putrefacto, se inclinó y vomitó. Capítulo 46. Retrato. Eugh. Se agachó allí, vomitando involuntariamente. Ya que no desayunó, pronto terminó de vomitar alimentos. En ese momento, un frasco cuadrado de color estaño que parecía una caja de cigarrillos apareció frente a él. La boca, que había perdido su tapón, emitía una mezcla de olores similares al tabaco, desinfectante y hojas de menta. Aclaró su nariz y lo rejuveneció. El olor repulsivo continuó persistiendo, pero ya no sentía náuseas. Pronto dejó de vomitar. Siguió el diminuto frasco y vio una mano pálida que no parecía pertenecer a un ser viviente. Vio la boca de la manga de un impermeable negro y vio a Fry con su porte frío y oscuro. Gracias. Se recuperó completamente y con las manos en las rodillas, se levantó de nuevo. Fry asintió sin ninguna expresión. Estarás bien una vez que estés acostumbrado. Volvió a colocar el tapón del frasco, se lo guardó en el bolsillo y se dio la vuelta, caminando hacia el muy descompuesto cadáver. Sin guantes, comenzó a examinar a la anciana. En cuanto a Dunn Smith y Leonard Mitchell, caminaban lentamente por la habitación, tocando ocasionalmente la superficie de la mesa o los periódicos. El viejo Neil se pellizcó la nariz y se quedó fuera de la puerta, refunfuñando con voz apagada, verdaderamente asqueroso. Voy a solicitar un pago adicional este mes. Dunn volteó la cabeza y tocó la pared junto a la chimenea con su mano derecha enguantada. Mientras lo hacía, le preguntó a Klein, ¿te parece familiar este lugar? Contuvo el aliento y construyó el reloj de bolsillo de plata en su mente para calmarse. Estando ya en su estado de visión espiritual, inmediatamente se sintió diferente. Una escena que provenía de lo más profundo de sus recuerdos pasó por sus ojos. Chimenea, mecedora, mesa, periódicos, los clavos oxidados en la puerta, las latas con incrustaciones de plata. Las escenas eran oscuras y sin brillo, como un documental de la Tierra. Sin embargo, eran aún más borrosas e ilusorias. La escena se interpuso rápidamente contra lo que estaba viendo. La sensación de déjà vu y de haber estado allí antes se presentó con claridad. Un grito ilusorio y etéreo parecía pasar a través de paredes invisibles. Ornasis. Flegrea. Ornasis. Flegrea. Ornasis. Flegrea. Se siente un poco familiar, respondió con honestidad mientras su cerebro sentía un dolor punzante. Afortunadamente, golpeó rápidamente su glabela 2 veces. Ornasis. ¿La cordillera de Ornasis que apareció en el diario del Klein original? Ese es el contenido que fue descifrado del cuaderno de la familia Antígenes. Los murmullos fueron muy similares a uno de los anteriores. Envuelve la palabra Ornasis,
¿Es una forma de seducción? Se sintió abrumado por el shock y no se atrevió a pensar más profundamente, temiendo que se pusiese en la trayectoria hacia la pérdida del control. Dunn asintió levemente y caminó hacia un armario. De repente extendió la mano y abrió la puerta de madera. El pan en el interior estaba mohoso y había unas 7 ratas grises, rígidas y muertas. Leonard, baja las escaleras, busca policías patrulleros y explica la situación aquí, instruyó Dunn. Muy bien. Se dio la vuelta y salió del apartamento. A continuación, Dunn abrió la puerta de otros 2 dormitorios e hizo una búsqueda cuidadosa. Después de estar seguro de que no había pistas, así como algún signo del cuaderno de la familia Antígenes, Fry también se puso de pie. Se limpió las manos con un pañuelo blanco que llevaba consigo y dijo: la hora de la muerte fue hace más de 5 días. No hay lesiones externas ni hay signos claros de que fuese el resultado de los poderes de un villano. La causa exacta de la muerte requerirá un post-mortem. ¿Descubrieron algo? Dunn se volteó para mirar al viejo Neil y a Klein. Los dos, quienes ya no estaban en el estado de visión espiritual, sacudieron sus cabezas a la vez. Aparte del cadáver, todo lo demás es normal. En realidad, no. Había una energía invisible que sellaba el apartamento al principio. Como saben, usualmente habrá procesos similares cuando usamos magia de ritual. El viejo Neil lo pensó por unos segundos antes de agregar. Dunn estuvo a punto de decir algo cuando miró por la puerta. Klein y el viejo Neil sintieron algo y se giraron para mirar la escalera. Unos segundos después, débiles pasos se hicieron más fuertes mientras Leonard se acercaba junto a un policía. La expresión del policía cambió una vez que captó el olor nocivo. Inmediatamente cooperó con su colega del Departamento de Operaciones Especiales y comenzó a llamar a las puertas de los residentes en el segundo piso para comprender la situación en el tercer piso. Momentos después, el cabo, con sus 2 cheurones de plata, miró el cadáver en la mecedora. Katie Stephania Beaver. Entre 55 y 60 años de edad. Viuda. Ha alquilado este apartamento con su hijo, Ray Beaver, por más de 10 años. Su esposo antiguamente fue un artesano de gemas. Su hijo tiene unos 30 años y es soltero. Heredó el oficio de su padre y gana alrededor de 1 libra y 15 solís por semana. Según sus vecinos, no los han visto en más de 1 semana. Antes de que el policía continuase, Klein ya conocía el punto crítico que seguía. Perdido. Para ser más precisos, se desconoce a dónde ha ido Ray Beaver. El cuaderno Antígenes bien podría estar con él. ¿Tiene una foto de Ray Beaver? Dunn miró al oficial de policía. Estaba actuando el papel de un inspector de alto rango. Sin embargo, en realidad no estaba actuando, ya que era un inspector de alto rango en la lista del departamento de policía. Su salario y varias prestaciones también se pagaban de acuerdo a su rango. Por supuesto, no incluía su salario de la iglesia. El oficial de policía sacudió la cabeza con nervios y dijo: no estoy seguro. Tendré que volver a la estación para buscarla. No es típico que tengamos fotos de cada persona. Entiendo. Continúa cuestionando a los residentes en el primer piso. Pregúntales en detalle, dio la orden. Mientras observaba al oficial de policía irse, cerró la puerta y se volteó hacia el viejo Neil. Te dejaré el resto a ti. Si no, tendremos que hacer dormir a todos los residentes y obtener la apariencia de Ray Beaver. Sí, realmente no confío en los bocetos basados en descripciones verbales. El viejo Neil asintió. Sacó unas cuantas botellas del tamaño de un pulgar de un bolsillo de su clásica túnica negra y dispersó los líquidos en un orden particular. Inmediatamente después de eso, sacó un montón de polvo y lo dispersó en un círculo alrededor de él. Curiosamente, un olor penetrante se extendió y no fue influenciado por los olores nauseabundos en la habitación. Klein también notó de repente que había un campo de fuerza invisible a su alrededor. Lo separaba del ambiente y de todos los demás. Era como la habitación en su estado anterior. El viejo Neil entrecerró los ojos y sus labios murmuraron un conjuro suave e indiscernible. Sin estar preparado, escuchó vagamente las palabras: Diosa, dame fuerza, esperamos la protección de la noche.
Un viento repentino atravesó las ventanas y voló el polvo. Su corazón se estremeció de repente mientras sentía la piel de gallina en todo su cuerpo. Le resultaba difícil de describir. Un aterrador olor que le hizo temer mirar directamente se extendió con rapidez. Estaba confundido, por lo que se tensó, incapaz de relajarse. Sentía como si se hubiese hundido en un estado similar al que uno tendría después de trabajar en un problema matemático muy avanzado. De repente, los párpados del viejo Neil se abrieron, sus ojos eran negros como el carbón. Sacó una pluma de su bolsillo y comenzó a dibujar en un pedazo de papel de desecho sobre la mesa. Era tan rápido que todo su cuerpo temblaba. Klein enfocó su mirada y vio una cara con ojos hundidos y un puente nasal alto aparecer rápidamente. Cuando estuvo hecho el cabello corto y natural, Neil escribió una sola línea debajo del retrato. Cabello negro, ojos azul profundo. A la izquierda de su boca hay un implante dental totalmente de cerámica. ¡Hada! La pluma en la mano del viejo Neil cayó sobre el papel y su cuerpo convulsionó algunas veces. Esa es la imagen de Ray Bieber según lo que queda en la habitación. El viejo Neil susurró mientras el color de sus ojos se restauraba rápidamente. Luego, volvió a su lugar original y lo rodeó lentamente. El campo de fuerza invisible que aislaba las cosas se disipó de inmediato en forma de brisa. Alabada sea señora. El viejo Neil golpeó su pecho en 4 puntos, formando la forma de la luna carmesí. Los nervios tensos de Klein se relajaron mientras hacía observaciones más agudas. Descubrió que no había nada especial en los rasgos faciales de Ray Bieber. Tenía un porte relativamente amable. Lo único era que su surco subnasal claramente estaba hundido. Trataré de usar el rastreo con vara. Tomó el retrato. Encontró ropa masculina en el dormitorio y la extendió en el suelo. Dunn, Leonard y Neil no lo detuvieron mientras lo observaban colocar el bastón negro sobre la ropa y el retrato. Fry estaba tan silencioso como siempre. Sus ojos se transformaron de marrón a negro mientras terminaba su recitación, solo para liberar su agarre. El bastón negro permaneció estático como si estuviese incrustado en el suelo. La ubicación de Ray Bieber repitió en silencio otra vez para sí mismo. Con el sonido del zumbido del viento, el bastón se cayó pero siguió cambiando de dirección mientras caía. Finalmente, comenzó a girar en pequeños círculos. Sin ninguna ayuda externa, el bastón negro se mantuvo estable de nuevo. Lo repitió varias veces con el mismo resultado. Todo lo que pudo hacer fue sacudir su cabeza ante Dunn y Neil. ¿Un extraño poder estaba interfiriendo con su adivinación? Dunn se quitó el guante negro y le dijo a Leonard y Klein: tomen el retrato de Ray Bieber y consulten a los residentes para obtener una confirmación definitiva. Después de eso, emitiremos una orden de arresto en su contra, por el asesinato de su madre. Muy bien. Klein sostuvo su bastón y se inclinó para recoger el retrato. Después de que los vecinos confirmaron que el retrato de verdad era Ray Bieber, Dunn le dio instrucciones a Leonard y al oficial de policía para que terminasen los procedimientos en la estación. Él y Fry se dirigieron a algunos bares en la ciudad de Tingen para buscar ayuda por otros medios. Klein y el viejo Neil regresaron a la compañía de seguridad La Espina Negra en un transporte público. Ni siquiera eran las 8 cuando llegaron, Roxanne ni siquiera había entrado. Después de cerrar la puerta, inclinó su cabeza hacia el viejo Neil, esperando aprender y responder a sus preguntas. Le preguntó: ¿por qué enviaría yo el cuaderno de la familia Antígenes a la casa de Ray Bieber? Eso estaba en una dirección completamente diferente a la calle Cruz de Hierro, donde se quedaba Belch. El viejo Neil se acercó al sofá y se rió entre dientes. ¿No es eso obvio? ¿Quién sabe qué poderes dentro del cuaderno invocaste? Tal vez hiciste un ritual descrito por curiosidad y terminaste provocando a una existencia extraña que no deberías haber provocado. El motivo de esa existencia era enviar el cuaderno a Ray Bieber y cortar todas las pistas, para evitar que alguien lo descubriese. Por lo tanto, de ustedes, los que fueron seleccionados, Belch y Naya se suicidaron. Con respecto a ti, para ser franco, todavía no tengo idea de cómo sobreviviste. También me gustaría saberlo. Se sentó y respondió deliberadamente con una sonrisa irónica. También he pensado en las conjeturas que tiene de los procedimientos. Sin embargo, solo hay una cosa que no entiendo.
¿Por qué tuve que entregarle el cuaderno a Ray Beaver? El viejo Neil se encogió de hombros y dijo, tal vez su número del sendero de vida coincida con los requisitos, o tal vez sea uno de los últimos descendientes restantes de la familia Antígenes. En resumen, hay demasiadas posibilidades. Y sobre por qué el cuaderno fue vendido en la ciudad de Tingen tendría razones similares. No creo que sea porque un descendiente se sintió repentinamente inspirado antes de suspirar. Desafortunadamente, no lo descubrí de inmediato. Ray Beaver y ese cuaderno se han desvanecido. El viejo Neil rió. Eso es algo de lo que Dunn tiene que preocuparse. En cuanto a ti, es algo bueno. ¿Por qué lo dices?, frunció el ceño, perplejo. Capítulo 47. La falta de dinero del viejo Neil. El viejo Neil se frotó las sienes y dijo, creo que tenemos una idea general de por qué ustedes tres cometieron un suicidio en masa. Ese cuaderno también está supuestamente en manos de Ray Beaver. Además, el asunto ya ha sido expuesto. Independiente de si está vivo o muerto, difícilmente influirá en los desarrollos posteriores. Creo que la existencia subrepticia o el poder misterioso que causó todo esto no te prestarán ninguna atención especial. Es como si no prestases atención a las hormigas en el suelo. Jejeje. Siempre y cuando no trates de hacer que te recuerde. Y nuestra orden de arresto para Ray Beaver alcanzará rápidamente la orden secreta. También podrán adivinar que está relacionado con el cuaderno de la familia Antígenes. Créeme, para una organización secreta que existe desde hace más de 1000 años, tiene muchos canales de información. Por lo tanto, su enfoque se desviará al paradero de Ray Beaver, en un intento por encontrar el cuaderno antes que a nosotros. No lo harán, ni es posible que te acosen, acechen o lidien contigo. Muchacho, felicidades por salir de las sombras del pasado. Lo que sigue será un nuevo viaje lleno de luz solar. Asintió cuando escuchó eso mientras decía de una manera feliz y aliviada, eso espero. Habiendo transmigrado aquí, había estado todo envuelto en incertidumbre. Ahora, sentía como si finalmente se hubiese disipado. Sin embargo, todavía se sentía inseguro sobre por qué el cuaderno parecía estar atado a él de cierta manera. Llegó al punto en que se topó con pistas remanentes en una misión normal de rescatar a un rehén. Temía que llegase el día en que un repartidor le enviase un paquete, solo para darse cuenta de que era el cuaderno de la familia Antígenes después de abrirlo. Esperemos que todo salga como lo describió el viejo Neil. Oró en silencio. Cuando el viejo Neil escuchó su respuesta, de inmediato se burló. No pareces ser un devoto creyente de la diosa. En este momento, no deberías estar dibujando el signo de la luna carmesí en tu pecho y estar diciendo, que la diosa nos bendiga. Señor Neil, usted tampoco parece uno. Un verdadero devoto no diría lo que sigue será un nuevo viaje lleno de luz solar. Al haber estado estudiando el misticismo con Neil, había establecido una amistad decente con él, por lo que no guardó formalidades para devolver un comentario sarcástico. Ambos se miraron a los ojos y se rieron con gran compenetración. Al mismo tiempo, golpearon sus pechos 4 veces. Alabada sea señora. En ese momento, se escucharon los ruidos de la maquinaria de cuando se abría la puerta principal de la compañía. La elegante señora Oriane con su cabello enroscado a la moda entró en la sala de recepción con un vestido verde claro. Buenos días, señor Neil. Buenos días. Klein sostenía un pequeño bolso de cuero mientras saludaba con una sonrisa. Es otro fabuloso día hoy. Un muy buen día. Buenos días, Oriane. Todavía eres tan hermosa como hace 10 años, respondió el viejo Neil con una risita. Los ojos de Oriane se volvieron rendijas mientras giraba su cara. Señor Neil, la forma en que me elogia todavía es tan irritante como hace 10 años. Ella enunció las palabras 10 años. Ah, sí. El viejo Neil la miró, confundido. Tenía una mirada perpleja. Nunca menciones nada que les recuerde a las damas de su edad. Como un guerrero del teclado que sabía un poco de todo, comprendió instantáneamente lo que había enfurecido a la señora Oriane. Sonrió ligeramente y dijo, buenos días, señora Oriane. Está tan hermosa como siempre. Gracias,
Nuestro destacado graduado de la Universidad de Cowie sonrió inclinando la cabeza antes de decir, ese viejo mayordomo ya pagó la comisión de la misión. De acuerdo con las reglas del capitán, la mitad se utilizará como fondos adicionales, mientras que la otra mitad se dividirá entre tú y Leonard. Pero como no eres un miembro oficial, solo puedes tomar el 10% de la mitad. Ven más tarde para firmar por ello. ¿Cuánto pagó?, preguntó alegremente mientras también sentía el pellizco. 200 libras. Esto fue lo que dijo entonces, señor, la estimada tormenta. Nunca imaginé ni creí que esto se resolvería así. Esto es aún más difícil a que nosotros tengamos un sueño. ¿Por qué su compañía de seguridad es tan desconocida? Es un insulto para toda la industria. La señora Oriane imitó el acento sureño del viejo mayordomo. Klein pensó seriamente durante unos segundos antes de decir con humor, eso es demasiado injusto para esos secuestradores. Dos villanes resolvieron el problema rápidamente utilizando métodos que podrían describirse como fáciles y agradables. Eso es como un adulto acosando a unos pocos niños mientras está usando un traje de combate completo. Fueron demasiado desafortunados. Deben haber perdido la protección de lo divino, dijo Oriane con una risa suave. Le dije al mayordomo que solo tuvimos suerte. Uno de nuestros informantes vio que los secuestradores llevaban al niño al escondite. Por eso, no tengas demasiadas esperanzas en nosotros. Realmente solo somos una empresa de seguridad muy común. Hablando típicamente, cuanto más enfatizan que algo es ordinario, más extraordinario es. Ridiculizó con una sonrisa. Observó a la señora Oriane caminar a través de la partición y entrar en la sala de contabilidad. El viejo Neil frunció los labios a un lado y dijo con envidia, realmente eres un muchacho con suerte. No te has unido a nosotros por mucho tiempo y ya has encontrado un trabajo que vale 200 libras. ¿Eso es muy raro?, preguntó, perplejo. Antes de esto, estaba estudiando historia o misticismo, o vagando sin rumbo afuera, esperando encontrar pistas con su percepción espiritual. De acuerdo con las cuentas de Oriane, es posible que no encontremos un solo trabajo en toda la semana. Y la mayoría de los trabajos valen menos de 20 libras. El viejo Neil frotó la piedra lunar en su muñeca y suspiró. Después de eso, lo miró con anticipación. Si encuentras trabajos similares en el futuro, recuerda informarme. Al escuchar las palabras del viejo Neil, repentinamente sintió una extraña sensación surgiendo en él. Por lo tanto, preguntó directamente, señor Neil, parece que le falta dinero. ¿Cuánto te pagan por semana? Si no te sientes cómodo diciéndome, simplemente ignora mi pregunta. Neil se recostó en el sofá y se echó a reír. Eso no es algo que necesite esconderse. He estado aquí durante tantos años. En la actualidad, obtendré salarios tanto de la iglesia como del departamento de policía cada semana. Un total de 12 libras. Un salario semanal de 12 libras, dijo con sorpresa. Un salario semanal de 12 libras con 52 semanas al año. Eso significaba más de 600 libras al año. Cuando leyó el correo matutino de Tingen y la prensa honesta, mencionaron que los abogados de alto perfil solo ganaban entre 800 y 1000 libras al año. Y esos eran los mejores abogados. En cuanto a los gerentes de la empresa comercial de Benson, solo ganaban 6 libras a la semana. Ese ya era un trabajo bastante decente. Sí, ese en realidad es un salario bastante generoso, y no tenemos que pagar ningún impuesto, agregó el viejo Neil con una sonrisa. Había escuchado de Benson que uno tenía que pagar impuestos de tipo E, cuando sus salarios semanales excedían 1 libra. En otras palabras, el gobierno y los empleados corporativos tenían que pagar el 3% de los impuestos si ganaban de 1 a 2 libras, el 5% por 2 a 5 libras, el 10% por 5 a 10 libras y el 15% por 10 a 20 libras, con un límite máximo de 20% para los de más de 20 libras. Aparte de eso, también leyó sobre otros 4 tipos de impuestos en los periódicos. El tipo A se relacionaba con la tierra, la vivienda y otras ganancias de artículos materiales. Incluía propiedad y alquiler. El tipo B era un impuesto pagado por los agricultores. El tipo C era un impuesto sobre las ganancias de bonos, fondos y acciones.
El tipo D era comercial, financiero o profesional. Es bastante generoso, volvió a decir el viejo Neil. Sin embargo, negó con la cabeza. Tal salario es insuficiente para los villanes como nosotros, que tenemos que estudiar con frecuencia los misterios ocultos, practicar y probar rituales. ¿No se pueden obtener materiales a través de la solicitud?, preguntó, extrañado. El viejo Neil se burló. Hay una limitación a eso. A veces, tenemos que dar una razón lo suficientemente legítima. Si deseas aprender más y experimentar en el campo del misticismo, solo puedes gastar tu propio dinero para comprar materiales. Se puede comprar internamente o en mercados clandestinos. Se sorprendió y preguntó de inmediato, ¿hay materiales de Villande que se venden en mercados clandestinos? Pensé que las iglesias no permitirían su existencia. A él le faltaban medios para obtener materiales. Teniendo una organización misteriosa en sus etapas iniciales, no siempre podría obtenerlos a través de los halcones nocturnos, ¿verdad? No hay manera de controlar tales asuntos. Sí, desde el punto de vista del misticismo, todos los seres son sensibles con sus espíritus y provienen de la misma fuente. Los materiales que utilizamos no se limitan a esas criaturas extraordinarias. También provienen de animales ordinarios, plantas y minerales. Por ejemplo, la hemlock venenosa, las hojas de menta doradas y la vainilla nocturna en la botella de poción vidente, son elementos que podemos encontrar frecuentemente en nuestra vida diaria. Puede que no tengan características extraordinarias, pero sí tienen características especiales. A través de la preparación y la mezcla, obtendrán ciertos efectos. Por lo tanto, ese no es un oficio que la Iglesia pueda prohibir, explicó el viejo Neil en detalle. Sin esperar a que Klein dijese una palabra, continuó, además, no solo es útil el núcleo de los seres extraordinarios. Por ejemplo, el calamar Lavos. Aparte de eso, su sangre, sus globos oculares, su piel y sus tentáculos son materiales muy buenos. A menos que la Iglesia lo capture con su propia mano de obra, arrinconar por completo y controlar cualquier salida sería una tremenda carga financiera. Cuanto más bajo es el grado del material extraordinario, más se cumple esto. Solo pueden hacer todo lo posible para evitar que fluyan los materiales más especiales. El viejo Neil se rió de repente y dijo, hay otra razón importante. Es mejor saber de un mercado clandestino que no saber de ello. Bajo la premisa de que las organizaciones secretas no se han eliminado completamente, esa es una estrategia bastante buena. Además, puede ayudarnos a obtener los materiales que nos faltan. Por supuesto, con la existencia de tales mercados, aparecerán artículos de contrabando. Mientras no sea algo ridículo o demasiado peligroso, nos haremos de la vista gorda. Cuanto mucho, los usaríamos para enriquecer nuestras bóvedas. Se debe a que las iglesias grandes se colocan unas con otras para que nadie pueda tomar medidas excesivas. Supuso. Neil reconoció tersamente, pero no siguió ese tren de pensamiento. Soy un vidente. En el futuro, definitivamente necesitaré practicar y necesitaré más materiales. Señor Neil, ¿puede llevarme al mercado subterráneo para echar un vistazo?, solicitó con una razón válida. El viejo Neil parecía estar en una posición difícil. De hecho, los tipos que están activos en esos lugares en su mayoría no son villanes. Algunos de ellos pueden ser aristócratas a los que les gusta el misticismo o personas ricas que tienen inclinaciones hacia el misticismo. Está bien. Tengo una factura de 30 libras que debe pagarse pronto. No sería conveniente para mí dirigirme hacia allí por el momento. Bien. Nunca esperó que la razón fuera una deuda de dinero del viejo Neil. Momentos después, dijo con deliberación, «Señor Neil, ¿necesita que le preste dinero? Acabo de ganar una comisión de 10 libras. Ja, 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 no es necesario. Seré capaz de resolverlo». Neil dio unas palmaditas en el sofá y se levantó lentamente. Suspiro, la edad verdaderamente es un enemigo que las criaturas biológicas no pueden combatir. Estoy agotado por la guardia de anoche. Sí, revisa lo que te he enseñado esta mañana. Lee más documentos. Mañana, te enseñaré los fundamentos de la magia ritualista.
Muy bien, se levantó y se despidió quitándose el sombrero. Como el capitán Dunn no regresó al mediodía, fingió que todavía estaba buscando el cuaderno mientras recorría las calles nuevamente. Habiendo ganado 10 libras, ya no necesitaba esperar el próximo desembolso de los fondos. Podía dirigirse directamente al club de adivinación. La meditación y la visión espiritual habían producido ocasionalmente murmullos e ilusiones, lo que lo puso impaciente por empezar a actuar. Capítulo 48. Anas Vincent. En el club de adivinación situado en el segundo piso de la calle House 3, del municipio norte de la ciudad de Tingen, vio a la hermosa dama que atendía a los visitantes una vez más. Todavía tenía su cabello largo marrón amarillento enrollado, haciéndola lucir madura y elegante. Era difícil ver su edad. «Hola, el señor Glassis no está aquí hoy. ¿Le gustaría cambiar de adivino?», dijo la bella dama con una sonrisa. Al escuchar eso, él, que acababa de quitarse el sombrero de seda y volver a ponérselo, se sorprendió de inmediato. «¿Aún me recuerda? Eso fue ya hace 5 días». La mujer frunció sus labios en una sonrisa. «Usted es el primer cliente que buscó los servicios del señor Glassis. También es el único hasta el día de hoy. Es difícil para mí no tener una impresión profunda de usted. ¿Era esa la imagen de mí siendo un tacaño inteligente, un mezquino?». Se engañó a sí mismo mientras deliberaba la pregunta. «¿Cuándo fue la última vez que el señor Glassis vino al club?». La dama lo miró de reojo y, aparentemente, le recordó: «Para ser honestos, somos incapaces de comprender cuando nuestros miembros van y vienen. Tienen su libre albedrío y asuntos personales que atender. Bueno, creo que el señor Glassis no ha venido al club desde que le dijo su fortuna ese día. Le deseo la mejor de las suertes. Que la diosa lo bendiga». Oró y no indagó más. En cambio, dijo con una sonrisa: «No estoy aquí para los servicios de adivinación. Planeo unirme al club». «¿En serio?». «Es nuestro placer». La dama expresó una mirada de sorpresa. «Para el primer año como miembro, la cuota de membresía es de 5 libras. Será 1 libra por año a partir de entonces. Creo que no hay necesidad de que describa los detalles otra vez». Sacó un billete de 5 libras que recibió recientemente mientras observaba cómo se alejaba el retrato de Henry Egastes I. Después de comprobar seriamente la marca de agua antifalsificación, la mujer guardó el billete y le entregó un formulario. «Por favor, complete su información detallada. Déjeme preparar el recibo para usted». «¿Hay un recibo?». «Deberías facturarlo a nombre de la compañía de seguridad La Espina Negra». Se divertía con sus propios pensamientos mientras levantaba una pluma en el escritorio. Con la tinta azul negruzca, completó su nombre, edad, dirección e información de la compañía. Sin embargo, había dejado deliberadamente vacío su fecha de nacimiento. Para un vidente, eso proporcionaba profundos misterios sobre su cuerpo a través de su número de sendero de vida. Después de recibir el recibo y finalizar su registro como miembro, la señora extendió su mano derecha. «Felicitaciones por unirse al club de adivinación de la ciudad de Tingen. Soy Angélica Barreart, tu servidora trabajadora. Esta es su credencial de membresía. Hay inscripciones especiales en ella que le identificarán como miembro». «Hola». Madame Angélica estrechó la mano y tomó la credencial dorada oscuro. Se dio cuenta de que la inscripción especial estaba escrita con la palabra adivino en hermés. Angélica retrajo su mano izquierda y pensó por unos segundos. ¿Puedo preguntar con qué artes de adivinación está más familiarizado? ¿O preferiría aprender algunos métodos de adivinación del club? Consideraremos la posibilidad de invitar a adivinos famosos del dominio correspondiente para dar clases. También le presentaremos a los miembros con experiencia similar para que pueda pasar un buen rato interactuando con ellos. Sé un poco de cada arte de adivinación. «No hay necesidad de darme ninguna consideración especial», respondió con algunos adornos. Además, preguntó: «¿Puedo comenzar a adivinar la fortuna de los demás? No soy un completo novato».